Sí, Ujú. empecemos. Ok, bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que estén muy bien, que ya hayan tomado cafecito, ¿verdad? Eh, Vamos a orar y poner este tema en manos del Señor. Que sea el Señor el que nos dé sabiduría, el que nos dé conocimiento, asimismo al pastor también, para que podamos aprovechar esta clase y sea una clase de aprendizaje y de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado durante el día, Señor. Gracias, mi Dios, por todas sus bendiciones, Señor, que tú, Señor, has derramado, Señor, sobre cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en esta noche conectados, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por el trabajo que hacen cada uno de ellos, Señor, en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por ellos, Señor, porque hasta aquí, Señor, todos, Señor, hasta aquí, Señor, tú nos has guardado y nos has protegido, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos ante ti esta noche, Señor, para escuchar, Señor, de tu palabra, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para ser bendecidos con tu palabra, Señor, y ser ministrados, Señor, con tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, de ti, Señor. Llénanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos revele, Señor, y nos enseñe, Señor, para que nuestras vidas, Señor, cada día, Señor, sean más edificadas, Señor, y nosotros también podamos bendecir a los demás, Señor. Gracias, Señor, por esta hora, Señor, que tú nos has dado, Señor, para estar en comunión, Señor, todos compartiendo, Señor, en una misma fe, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y que tu palabra es para siempre y es fiel y es verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Gracias, Marce. Tal vez ponerlo por allí porque creo que la hermana Catalina está preguntando el enlace para introducirse a la capacitación, está preguntando en el grupo de la iglesia. Ok, ya se lo paso a ella. Sí, Ujú, por favor, allí. ujú. Entonces lo podemos tener allí. Eh, También aprovechemos un minuto, hermanos. Bueno, saludos a todos. Excelente poder reunirnos por este medio y tener este tiempo de aprendizaje también. Vamos a tomar un minuto para darle gracias a Dios por los trabajos, bendecir los trabajos y orar por aquellos que no tienen y que tal vez están atravesando situaciones difíciles. Creo que es un momento importante Amén. donde necesitamos apoyarnos unos a otros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Sí, amén, En este Jesús. momento, Señor, nos ponemos de acuerdo como Sí, amén. hermanos, Señor, en la fe, como amigos, como iglesia, Sí, para amén. darte gracias, Señor, por nuestras Gracias, familias. Jesús. Gracias por los trabajos, Señor, por los trabajos de cada uno, de mis hermanos, por su familia, por los trabajos, Señor, los, de los hijos, de los padres, esposos, esposas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por el negocio, por la provisión, por el alimento, Dios, de cada día, porque hoy todo esto, Señor, lo valoramos tanto que somos afortunados de ver tu provisión y tu fidelidad. Señor, también te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están pasando situaciones de enfermedad o problemas de otros tipos. Señor, te pedimos que tú te glorifiques en sus vidas, así sean amigos nuestros, así sean hermanos de la iglesia, así sean también familiares, vecinos. Queremos presentarlos delante de ti para que tú te glorifiques. Señor, en nuestra fuerza no podemos, pero sabemos que orar a ti, ponernos de acuerdo, tiene mucho poder. Señor, gracias porque en medio del problema o de las dificultades, siempre tú te glorificas. Como dice tu palabra, tú eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor, eres nuestro guardador, eres nuestro salvador. Gracias, Dios, te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y sabemos que tú nos escuchas y sabemos, Señor, que tienes el poder.
para atender la oración de tu pueblo, Padre, como lo dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, hoy tenemos mucho material, entonces vamos a también tener tiempo de resumir, pero a la vez de participar. Estamos en el tema 3 y se divide en 3 partes también. Entonces el tema 3 está, pues ya entra un poquito más en lo técnico, ¿verdad? Lo que es la interpretación de la palabra. Tal vez hacer una pregunta y tal vez una o dos respuestas, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos hablando de hermenéutica, que es interpretar la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y decimos que la leemos o la escuchamos para que Dios nos hable, ¿alguien me puede explicar eso? O sea, ¿qué queremos decir con eso? Puede levantar la mano el que quiera participar. Hay una respuesta cortita, como para interactuar un poquito. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Uno dice, Dios me habló a través de la palabra. O escucho un mensaje y uno dice, o escucha esto para que Dios le hable. O sea, ¿a qué nos referimos? ¿O qué queremos decir cuando decimos para que Dios nos hable o Dios me habló a través de la palabra o de la Biblia? No hay duda que Dios nos habla, pero ¿qué es lo que queremos decir? Si alguno quiere participar con la respuesta, tal vez tener 2 respuestas. Hola Paz, hola a todos. Bueno, yo creo que es una forma como que Dios le da a uno paz de acuerdo a aquella situación por medio del ejemplo de que se está hablando de la vida, de dar una dirección, de ver cómo ellos actuaron, cómo esperaron. A veces uno y decir las cosas muy rápidas, entonces tal vez no sé, uno ve alguna historia, uno se pone a leer la palabra y uno ve que hay que esperar, que hay que tener paciencia, empieza a tener esa confianza en Dios viendo el ejemplo, digamos, de lo que está hablando de la Biblia. A través como del ejemplo, ¿verdad? Sería lo que nos está diciendo, creo que es Sofi, ¿verdad? Es como a través del ejemplo de lo que pasó alguien en una situación determinada y entonces nosotros podemos aprender, o podemos aprender o somos inspirados o somos motivados o somos, no sé, se nos aumenta la fe. Sí, es una forma de que podemos decir Dios nos habla, ¿verdad? Por acá también hay una respuesta escrita, creo, ¿verdad? Vamos a ver. Si alguien también quiere escribirla ahí, lo puede hacer, ¿verdad? O cuando uno dice, ¿verdad? Dios me habló. En el lenguaje cristiano es una forma, es como bueno, el lenguaje cristiano tenemos casi que nuestro léxico y es una forma de determinar algo y lo entendemos. Pero a veces tal vez no nos hemos puesto a pensar qué es lo que queremos decir con eso. Dios me habló. Puede ser que estoy diciendo, recibí un consejo que era el que estaba esperando o el que necesitaba, no exactamente que era lo que yo ocupaba, o sea, lo que yo esperaba, pero lo que ocupaba. Entonces es una forma de decir eso. Evelyn dice, Dios nos puede hablar de acuerdo a nuestra oración por medio de una palabra de la Biblia. Sería más o menos como un consejo. Andrea dice, cuando Dios, mediante la palabra, nos da la inspiración sobre alguna situación. Ajá, ajá, exacto. También, ¿verdad? Es como una línea de consejo, creo que es lo que prevalece. Escuchar el consejo, qué es lo que Dios quiere que yo haga en una situación determinada. Ok, tenemos, hermanos, tenemos
6 aspectos que tienen que ver con la iluminación del Espíritu Santo en la interpretación de la palabra de Dios. Cuando hablamos de interpretación de la palabra del Señor, nosotros recordemos que la iglesia nuestra es de un corte pentecostal. Entonces usamos un léxico más muy dinámico con el Espíritu Santo, con los dones y con la aplicación de la palabra de Dios. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque como lo hemos visto en clases anteriores, a veces el Espíritu Santo, bueno, como lo vamos a ver un poco más adelante, la interpretación de la Biblia es una. La interpretación de la Biblia es una. No hay dos interpretaciones para un pasaje, o tres, hay uno, nada más. Aplicaciones es donde hay que tener cuidado, porque a veces yo aplico un pasaje y puede ser que el Espíritu Santo me ayuda y me orienta a través de ese pasaje, pero no quiere decir que esa aplicación que me dio a mí es la que, o sea, yo la tengo que, que aplicar a todo el mundo, porque puede ser una aplicación personal. Ok, dice que en el tema de la iluminación del Espíritu Santo trae 6 puntos. Número 1, dice que el Espíritu Santo, la iluminación, bueno, vamos a empezar del 6, porque nos explica qué es la iluminación, o qué no es, más bien, para entender el uno y el otro. Dice el punto 6 que es necesario hacer una clara distinción entre dos conceptos diferentes. La iluminación no es inspiración. La inspiración es el proceso por medio del cual la palabra de Dios no tiene errores de ninguna naturaleza. Y ahí que hay algo muy importante. Dice que es una acción única. La palabra de Dios fue inspirada por Dios únicamente con la palabra que tenemos. La Biblia que tenemos es la palabra de Dios inspirada por Dios. Dice que es única, es irrepetible y es concluyente. O sea, ya después de la Biblia que tenemos, o aparte de la Biblia que tenemos, no hay otra inspiración y tampoco hay un tomo 2. Como que la Biblia que nosotros tenemos es el 1 y después viene la revelación 2. O sea, no hay tomo 2. La Biblia que tenemos dice que es única, es irrepetible y es concluyente. A esto lo que le llamamos es inspiración. No, cuando hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, no nos referimos a eso. Ahí mismo en el punto 6 dice que la iluminación es la obra del Espíritu Santo que se da en la medida en que el discípulo estudia con diligencia la palabra de Dios. Número 1, la estudia, ¿verdad? La iluminación es de carácter universal, es decir, todo creyente puede disfrutar de esta obra y es creciente. En la medida que el discípulo estudia y obedece la palabra de Dios, en esa medida es iluminado por el Espíritu Santo. O sea, hermanos, no hacemos nada con estudiar y no aplicar la palabra de Dios. Tiene que haber ese paralelo, tiene que haber esas dos vías constantes y consecuentes. Estudiar y aplicar. Estudiar y obedecer lo que nosotros estamos conociendo en la palabra de Dios. Esa es una forma de cómo Dios nos habla y a veces no es exactamente a lo que, o sea, no es exactamente valorado como tal, ¿verdad? Que a veces vemos una historia, por ejemplo, una historia ¿de qué? Del rey David, por ejemplo, cuando hacía, cuando él estaba, con sus situaciones en el reinado, y a veces no vemos ciertos detalles de la historia que nosotros necesitamos poner en práctica acerca de la justicia, acerca de la rectitud, acerca de la transparencia, acerca de un montón de factores que a veces
no los abordamos igual porque culturalmente o en nuestro contexto no son exactamente como tan relevantes. Entonces, casi normalmente acatamos o percibimos de la Biblia lo que es más relevante para nosotros, culturalmente también, pero debiéramos de buscar más obediencia total de la palabra y entonces eso nos va a traer mucha revelación. Una pregunta por ahí, lo que uno entiende por esa iluminación o esa comprensión de la escritura es ¿cree usted que es una iluminación o una comprensión estática donde ya nosotros leímos, por ejemplo, el libro del Evangelio de Juan, o es creciente, de manera que yo cada día más voy comprendiendo mejor la palabra y voy también madurando y conociendo a Dios a través de la palabra? ¿Cree usted que es estático o es creciente? Porque si es estático, quiere decir que yo voy a leer la Biblia un montón de veces, entonces no necesito leerla más, porque es estático, ¿me entiende? No sé si me entienden la pregunta. Y muchas veces está esa idea, hermano, ya yo lo leí, eso ya yo lo leí, eso ya yo lo estudié, o ese mensaje ya yo lo escuché, ya yo escuché a un predicador que estaba hablando acerca de la obediencia. Ya yo no necesito escuchar más acerca de la obediencia porque ya lo recibí. Esa sería una actitud, si yo creo que la iluminación de Dios, la aplicación de la palabra y la madurez de mi vida es estático. O sea, ya lo recibí una vez y ya. Pero si creo que es creciente, entonces yo estoy creyendo que Dios puede hablarme muchas veces a través de un mismo texto bíblico. Si yo digo que es creciente, creo también que puedo conocer más acerca de un tema bíblico que lo que yo conocía antes. Puedo aumentar en sabiduría, puedo también aumentar en madurez. Todo eso indica que es creciente, que puedo madurar más todavía. No me voy a podrir, pero me voy a madurar. Todo eso indica que es creciente. Entonces, es necesario, si es creciente, es necesario aplicar mucho la palabra de Dios a nuestra vida. Porque necesitamos conocer mucho, mucho, mucho de la palabra del Señor, ¿verdad? La mayoría aquí escriben que es creciente. La iluminación o el conocimiento o la madurez. Entonces nos dice la palabra de Dios siempre nos edifica. Y menciona algo muy importante que tiene que ver también con los tiempos en la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Tiene que ver hasta con diferentes situaciones que yo paso. No es igual leer la palabra de Dios y las promesas en un momento donde estoy muy bien a en un momento donde estoy siendo probado. Porque muchos textos diferentes van a saltar con mucha fuerza y me van a ministrar, me van a hablar y puedo ver cosas que en un tiempo donde las cosas están bien, pues no lo noto porque no es de relevancia en ese momento. Y Evelyn dice un versículo que hemos leído a veces, no se interpreta. Si tiempo después lo volvemos a leer, con más revelación o comprensión, entonces lo vamos a entender de la mejor manera. Eso indica que es creciente. Entonces, en esos 6 puntos, como para hacerlo un poco resumido por asuntos de tiempo, por ejemplo, entonces ya entendimos, la iluminación no es que voy a salir con una Biblia nueva, no es que voy a salir como el de los mormones, ¿verdad? Que el de los mormones dijo, tengo una nueva revelación porque Dios no había terminado la Biblia. Entonces, tienen el libro mormón, que ellos dicen que es una parte de la Biblia que no había o que faltaba, ¿verdad? Entonces, la iluminación dice que necesitamos
del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, por gracia, nos dé la capacidad de entender. Número uno, nos dé la capacidad de entender. Creo que todos tienen el material, ¿verdad? Se pasó el material, creo que todos tienen el material ahí a la mano. Si alguien no tiene el material, lo pone en comentarios para que se le haga llegar. Número dos, la iluminación es una necesidad para todo hombre. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de, como dice la palabra acá de 2 de Corintios, donde el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio. O sea, para no ver. Muchos espiritualmente están ciegos. Y a veces uno tiene que tener, a veces no, siempre uno tiene que tener mucha paciencia, porque sea mucho o poco de lo que nosotros captamos del evangelio, es mucho comparado a lo que otros captan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado esa gracia y ese regalo. Y no quiere decir que somos más o que somos mejores, pero tenemos ese entendimiento de gracia, de misericordia, de paz. Corintios también dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos entender, no es la idea entrar a combatir con nadie, ni de la fe, ni fuera de la fe, por la palabra del Señor, porque el entendimiento y la guianza no es nuestra, es del Señor. Entonces tenemos una gran necesidad de el Espíritu Santo. Número 3, dice que Dios ha provisto que esta realidad se dé por medio del Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he dicho. Él nos guiará. Él nos guiará. Estamos hablando de una dinámica mucho en la línea de la aplicación de la palabra. Esto es más que todo aplicación, o sea, estos puntos van más a la aplicación. Ahorita vamos a ver lo que es ya propiamente de interpretación. Entonces dice que Él nos guía. El número 4 dice que la iluminación no es un proceso automático. Era la pregunta que yo les hacía hace un rato. Se da por medio de un estudio diligente de la palabra de Dios. Dice Juan, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es imposible ser iluminado sin el estudio perseverante de la palabra de Dios. Y para eso nosotros necesitamos una palabra que nos cuesta mucho aplicar. Se llama disciplina. Se llama disciplina, se llama construir hábitos. Tenemos que aprender a construir el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y eso cuesta mucho. Bueno, nos cuesta mucho por nuestra cultura, pero en otras culturas bueno, a veces por nuestra cultura o a veces por nuestra falta de disciplina, por lo que sea, pero sí necesitamos nosotros tener hábitos en qué momento yo leo la palabra, sea poquito o sea mucho, pero yo tengo que tener un hábito de lectura, porque cuando yo me desconecto, entonces se comienza a diluir el conocimiento, lo que el Espíritu Santo me venía hablando o lo que yo venía captando. Entonces es importante, ¿por qué? Porque dice el punto 4, no es un proceso automático. No es un proceso automático. Es un proceso que tiene que darse con disciplina, tiene que ser para que sea creciente, para que la palabra vaya trayendo entendimiento y vaya transformando nuestro carácter. Punto 5 dice, ¿cuál es el prerequisito para recibir la iluminación del Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Es difícil recibir iluminación si el discípulo está en abierta desobediencia a la voluntad
revelada en la palabra. Esto es un punto, hablando de aplicación, ¿verdad? Estamos hablando del punto de aplicación. Es un punto importante, hermanos, que puede perfectamente, puede perfectamente estar robándonos la bendición o el entendimiento que puede venir a través de la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema que puede estar allí truncando, obstaculizando esto? La desobediencia a la palabra. Porque yo no gano nada o no avanzo si yo conozco mucha Biblia, pero lo que conozco no lo pongo en práctica. Entonces ahí es donde necesitamos esa disciplina para ir nosotros avanzando en lo que conocemos de la palabra del Señor. Es mejor, alguien dijo que o sea, que es mejor conocer poco de la palabra y practicarlo que conocer mucho y no practicarlo. Porque entonces se rompe el proceso bíblico. El proceso bíblico es conocimiento con obediencia. Y el punto 6 dice que es necesario, ¿verdad?, hacer la distinción que ya vimos. Entonces ya tenemos los 6 puntos que tienen que ver con la iluminación del Espíritu, o sea, que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra del Señor. Pasamos al otro aspecto, que es el principio básico. La escritura es explicada por la misma escritura. La escritura es explicada por la misma escritura. Y traemos varios puntos ahí. Entonces ya esto es un poquito más técnico. Ya no es tanto, ¿verdad? Como pentecostales nos gusta hablar de aplicación y todo muy lindo y todo excelente. Pero hay principios que necesitamos respetar en cuanto a la interpretación de la palabra del Señor. Por eso le hacía la pregunta al principio, que cuando nosotros hablamos de que Dios nos habla a través de la palabra o a través de un mensaje, la mayoría de veces eso va encauzado más a la aplicación misma. Pero también cuando nosotros estudiamos la palabra más profundamente, no hay duda de que nos va a hablar y nos va a hablar en más aspectos. Va a ser una experiencia más rica. O sea, no tenemos que conformarnos solamente con, con algo tal vez un poco más ligero, rápido, sino que cuando yo estudio la palabra, hace que tenga una experiencia y una edificación mejor en nuestra vida. Es una experiencia más rica, más transformadora, más completa. Dice que el punto 1, ahí dice que, bueno, no, estamos hablando del principio básico. La escritura es explicada por la misma escritura. Este principio declara que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Por eso, ¿por qué? Imagínense cuánta revolución y cuánta situación fue para los judíos, y es hasta la fecha, cuando se habla de Jesús. Para ellos no es fácil. No es como para nosotros llegar y reconocer, para cualquiera que no sea judío, reconocer a Jesús. No es un dilema tan complicado en el sentido filosófico, en el sentido de historia, como lo es para un israelita. Para muchos israelitas decirle que Jesús es el Mesías es una ofensa. Esa categoría de Jesús como el Mesías es una ofensa. Pero para ellos no es una ofensa decir que Jesús es un buen hombre, o fue un buen hombre, o fue un profeta. Incluso lo ponen al nivel de Moisés y de todos los demás. ¿Por qué? Porque él muchas de las enseñanzas que dio utilizó mucho material
del Antiguo Testamento. Y cumplió con este principio, que es el principio 1. El principio 1 dice, este declara que la Biblia es su propio intérprete. O sea, si yo quiero enseñar la Biblia, yo no me explico cómo hoy hay predicadores que se echan un mensaje de hora y media y si acaso citan un texto bíblico. Hermano, por amor a Dios, si yo voy a hablar de la Biblia y voy a hablar de Dios, tengo que agarrar la palabra de Dios y tengo que exponerla. Y a veces yo no entiendo. Yo he escuchado o he visto, lamentablemente, predicaciones a veces basadas en una palabra y en un concepto personal. Y en el caso de Jesús, los mismos maestros de ese tiempo lo iban a buscar y le decían, maestro, sabemos que vienes de Dios. Es un conflicto de que sea Mesías o que sea profeta o que sea maestro. Como maestro ellos lo aceptaron, incluso como profeta hasta la fecha. ¿Por qué? Porque los mensajes de Jesús y los mensajes de los discípulos de los libros de los Hechos tienen mucho contenido del Antiguo Testamento. O sea, ellos utilizaban citas para explicar lo que estaba pasando. Y eso es algo muy importante en la vida del Hijo de Dios, en la vida del líder, en la vida del predicador, que tenemos que aprender que es la Biblia la que se interpreta a ella misma. En primera instancia, hay otros recursos que nos ayudan, pero en primera instancia, dice que la Biblia por sí misma contiene los elementos básicos para su propia interpretación. Esto quiere decir que al estudiar cualquier pasaje de la Biblia, debe de manera obligada, leer los otros versículos que estén en relación directa con el que se está examinando. De manera que, obligada. O sea, yo no puedo leer un texto, por poner un ejemplo, el famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se lo sabe un porcentaje altísimo de gente. Pero si a ese mismo porcentaje de gente le preguntamos qué dice antes o qué dice después, yo creo que el porcentaje va a bajar drásticamente, porque nos enfocamos al texto que a mí me interesa, la frase o la palabra que a mí me interesa. Y entonces ahí es donde empiezan, pues, ahí es donde empiezan prácticas o aplicaciones no correctas, porque lo saqué del contexto. Entonces puede ser que, por ejemplo, como decía el otro hermano la otra vez, y yo estoy haciendo una dieta y me está costando, y entonces uso el texto, pero yo lo puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermano, por amor a Cristo, Pablo no estaba hablando de una dieta, ¿verdad? Y se usa de esa manera, ok. Esto como un ejemplo de que de forma obligada, para darle buen sentido a la frase y para obtener la enseñanza total que Dios nos quiere dar, yo tengo que ir al contexto. No puedo sacarlo, por eso dice aquí de forma obligada, yo necesito leer los otros versículos que estén en relación directa. Y si quiero todavía entender más, pues entonces tengo que saber qué estaba haciendo Pablo en ese momento, qué estaba pasando, tengo que irme un poquito a la historia a ver el entorno, tengo que ver por qué forma escribía Pablo. Pablo se lo escribió a los filipenses, qué era la iglesia de Filipenses. Entonces ya ahí va siendo más grande la cosa y al final voy a decir, eso era lo que Pablo quería decir. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a sacarle una enseñanza maravillosa a ese texto. Dice que hay, Mateo, Marcos, dice que hay pasajes paralelos, ¿verdad? O sea, que presentan la misma historia de diferentes formas porque son contadas por diferentes personas. Entonces ahí pone el ejemplo del bautismo de Jesús, pone el ejemplo de parábolas que el mismo Jesús interpretó ahí. No hay otra interpretación, pues ya Jesús la dio ahí. Entonces la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Número 2 dice que ese es el principio básico y fundamental sobre el cual descansa todo el trabajo hermenéutico y la sana
doctrina. O sea, este es el principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Que la escritura es explicada por la misma escritura. Que la Biblia es explicada por la misma Biblia. Ok. Entonces dice, cuando este principio no es considerado, ¿qué pasa? Se producen errores de carácter interpretativo que traen como consecuencia errores y falsas doctrinas de aplicación personal. Por poner un ejemplo, aquí trae unos textos muy interesantes. A veces por la curiosidad, ¿verdad?, del ser humano, a veces uno hermano, dígame un texto bíblico donde estaban los dinosaurios. ¿Habían o no habían dinosaurios, verdad? ¿Y dónde dice la Biblia que habían dinosaurios, verdad? Y a veces se llegan a ciertas situaciones, ¿verdad? Y puede que se entren a situaciones que si está escrito o no de los dinosaurios, a mí en la fe no me va a beneficiar en nada, ni me va a ayudar. A mí me va a ayudar lo que yo conozca de la palabra y yo lo aplique. Eso es lo que a mí me va a ayudar y me va a hacer crecer y madurar. Por ejemplo, aquí habla de una cita en Corintios, que es una cita que necesita muy buena explicación, hablando del bautismo por los muertos, para justificar el bautismo por los muertos. O Juan 3:5, que habla, por ejemplo, del bautismo, o no habla del bautismo en agua, sino que menciona, ¿verdad?, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, Jesús utilizando una serie de alegorías en ese momento, de ejemplos para explicar la verdad que él le quería enseñar a Nicodemo en ese momento. Entonces, hay gente que usa eso para decir, por ejemplo, para usar de manera inadecuada, de que, por ejemplo, cuando uno se bautiza en agua, el agua tiene un poder mágico en ese momento. Y en realidad no. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que tiene poder no es el agua, lo que tiene poder es el acto de obediencia que la persona hace al hacer lo que la palabra le está diciendo, porque si no hay obediencia, pueden echarle agua del Jordán, ¿verdad? Que mucha gente a veces dice, no, yo me bauticé, hermano, y me dijeron, yo me bauticé en el Jordán, como haciendo alusión como que el agua del Jordán tiene más, no sé si es antipecados, o le dan alguna fuerza, o le dan o sea, a veces entramos en esa situación, ¿verdad? No, es que Jesús, yo me bauticé en el Jordán donde se bautizó Jesús, y así lo he escuchado yo a veces promover en medios lamentablemente cristianos, ¿verdad? Donde hacen, vamos hermanos a Israel, vamos de excursión y bautícese donde se bautizó Jesús. Y la gente ve hasta la paloma, yo no sé cuál paloma verá, ¿verdad? Pero la gente ve hasta la paloma. Entonces, es un problema, porque estamos atribuyéndole cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Tal vez yo quiero que lo diga, pero no lo dice, y no lo está diciendo, y no hay respaldo. Entonces, aquí, por ejemplo, como lo del bautismo, y también pone ahí otro ejemplo de las monjas basado en la historia de Ana, la profetisa. Ok, el punto 3 dice que de ese principio también nos ayuda, que esto es muy bueno, nos ayuda a tener aplicaciones más prácticas. Tenemos que reconocer que la Biblia tiene pasajes oscuros que no son de fácil interpretación, que ni los más doctos de años han llegado a un consenso. Entonces no podemos pretender, y uno un poquito así como con cierto orgullo decir, yo sí lo sé, o algo así. Entonces tenemos que aceptar también que tenemos muchísimo que aprender de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? Los pasajes oscuros o no muy claros son explicados por los pasajes claros. La Biblia tiene una palabra que casi no se usa, bueno, que la Biblia no la usa, de hecho, pero que en nuestro medio, nuestra formación prácticamente no la usamos, y es que la Biblia es muy ética y tiene un código de ética altísimo. Entonces, todo lo que
en la transmisión de la palabra del Señor, no se violentan en ningún momento los parámetros de ética, de lo que es Dios en cuanto a santidad, en amor, en misericordia, en sus atributos morales, personales. O sea, todo eso, la palabra del Señor es una unidad perfecta en ese sentido. Entonces, cuando hay pasajes oscuros, yo no puedo interpretar, por ejemplo, un pasaje, bueno, cuántas predicaciones no he escuchado yo, que la palabra, por ejemplo, donde Jesús decía, si tu mano es ocasión de caer, entonces córtela. Y hubieron años, hermano, donde yo creo que más de uno se puso a pensar si la cortaba o no, porque casi que era una predicación que lo aplicaban de forma literal. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso en la regla número 1. Pero si ya uno viene al trasfondo del mensaje que traía Jesús, que ese viene en el mensaje del Sermón del Monte, entonces ya uno entiende qué es lo que Jesús viene diciendo. Entonces, los pasajes claros de antes o el contexto pueden explicar uno oscuro. Todo lo esencial para la salvación y la vida cristiana está claramente definido y clarificado en las Escrituras. Eso es importantísimo. Todo lo esencial para la salvación y la vida cristiana está claro en la Biblia. Está clarísimo, clarísimo. Normalmente, cuando se requiere o se refiere a pasajes oscuros, tiene que ver a historias, a eventos, a situaciones determinadas, pero no exactamente algo que tenga que ver con el plan o la explicación de la salvación. La salvación, el plan de salvación, de santidad, de Dios, de toda la doctrina, de todos los atributos, está claramente definido, así como también los mandatos de la vida cristiana. Está clarísimo. No se puede deducir principios de fe o conducta de pasajes oscuros. No se puede, no se puede. O es lo mismo un pasaje oscuro o de difícil comprensión. El Nuevo Testamento explica muchos pasajes oscuros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento explica muchos pasajes oscuros del Antiguo Testamento. En cuanto a sentido, significado, aplicación. Por ejemplo, si uno quiere entender más el libro de Levítico, entonces hay que leer paralelamente Levítico con Hebreos del Nuevo Testamento. Y nos va a ayudar mucho a entender mucho de los rituales y también no solamente eso, sino también el papel que toda esa cantidad de rituales tiene para la vida del creyente del tiempo de la gracia, o sea, después de Cristo. Por nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Muchos andan por ahí diciendo, mira, pero hay que practicar eso o hay que hacer aquello. En realidad no. En realidad muchas cosas de eso dice la palabra que son sombra de lo que había de venir. Son ejemplos para que nosotros podamos entender, consejos y todo junto conforme a lo que es la palabra del Señor o la revelación de Dios a nuestra vida. De igual manera, como yo no puedo quitar Efesios o un tema determinado del Nuevo Testamento, tampoco le puedo quitar a la Biblia, al Antiguo Testamento, solo porque yo no soy judío o israelita por ahí. Ok, en la tercera parte, y casi que para terminar, falta y mucho, pero bueno, en la tercera parte ya para ir casi finalizando, no sé si hay alguna preguntita o algo así, es la regla número 1. Para la próxima clase tenemos más reglas allí y estas son técnicas y son prácticas. Si usted quiere, puede utilizar esos consejos y puede irlos viendo de manera que pueda verlos ya en la forma práctica, en el estudio. Son consejos, digamos, un poco más técnicos y son prácticos. Entonces dice que en la regla número 1 de la hermenéutica es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido y
en su sentido usual y ordinario. O sea, hay que leerlo como tal. Hay que leerlo como está. Imaginarse uno que está ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque fue gente normal que lo escribió. Gente normal en su contexto. Pero fue gente normal. Entonces, utilizaron el lenguaje a veces más común, a veces dependiendo de la formación académica, usaban un lenguaje más docto, más fino, ¿verdad? Dependiendo de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque son gente normal. Algunos, y como eran mensajes, ¿verdad? Como eran contextos, ¿verdad? Escritos para un público específico, pues de esa manera también se usó palabras que ese público lo pudiera comprender. Ese es un gran desafío para nosotros como creyentes, porque a veces queremos hablarle de Jesús a otra persona. Y yo no puedo llegar con todo el léxico evangélico a una persona que no es creyente y que no conoce nada de Dios. O sea, si yo quiero que la persona entienda el evangelio, yo tengo que hablar de la forma más simple, más sencilla, y si mi meta es que esa persona lo entienda, entonces yo tengo que hacer lo que sea para que ella lo entienda. Entonces, ¿verdad? A veces tenemos que dejar de lado un poquito todo ese léxico, toda esa carga de lenguaje que se nos ha hecho, digamos, por el asunto de la fe. No digo que es malo, pero cuando ya llega uno, por ejemplo, con un hermano que antes se congregaba en la iglesia de hace muchos años y lo veía uno por el mercado y le decía, santo de Dios, olivo verde, olivo silvestre, escogido del Señor, aceite de no sé qué, y parecía que estaba hablando de la letanía, solo faltaba que dijera, ruega por nosotros. Y todo el mundo se vuelve a ver y no entiende lo que está diciendo. Y a veces uno le llega a la gente con ese léxico, ¿verdad? Entonces, uno, pues digamos, en el caso de los escritores bíblicos, ellos hablaron de lo más normal, aunque no parezca religioso, pero ellos hablaron de lo más normal. Incluso hay palabras fuertes que las traducciones las acomodan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hablaban como personas normales, ¿verdad? Entonces, de esa forma también por ahí, pues hacer ese paréntesis de que nosotros a la hora de entender la palabra tenemos que verlo desde ese punto de vista. Si queremos que la gente lo entienda, pues podemos nosotros transmitirlo de esa forma. El punto 2 dice, esto implica que el significado usual y ordinario de una palabra es el significado usual y ordinario. Por poner un ejemplo, río es río y caballo es caballo. Y así. Y fortaleza y todo lo demás. Ahora, cuando ya yo tomo, por ejemplo, si yo agarro, por poner un ejemplo, la idea cuando Jerusalén fue sitiada, hay aplicaciones, hermano, que suenan lindísimas. Hay gente que hace unas aplicaciones que parece que uno está viendo la película de la Guerra de las Galaxias. Es una maravilla, lo transportan a uno. Usted ve estrellas y todo lo demás, pero uno tiene que ver si es bíblico lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez yo escuché un mensaje sobre el sitio de Jerusalén aplicado a la vida del creyente y, hermano, fue un mensaje buenísimo. Bueno, y entonces el hermano decía el sitio, ¿verdad? De que los ejércitos llegaban a las murallas de Jerusalén y cerraban las puertas y entonces no entraba comida, no salía comida, Jerusalén todo estaba dentro, el enemigo estaba afuera, y entonces él comenzó a desarrollar ese tema. Y entonces él decía, los muros, cuando nosotros nos encerramos, los muros es el pecado y las puertas que se cierran y el enemigo está afuera y el alimento de la palabra, y comenzó a aplicarlo. O sea, todo un mensaje de aplicación, no de interpretación, porque eso no es, o sea, lo que significa, pero podemos interpretarlo. Pero a la hora de interpretarlo, yo tengo también que hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. El punto 3 dice que no significa que se debe interpretar literalmente toda la Biblia, porque la mayoría es literal. Pero también hay que considerar, por ejemplo, los idiomas y lenguas. Hay que considerar, por poner un ejemplo,
el hebreo, el griego, que tenía muchas figuras retóricas, modismos, figuras literarias, y también era un estilo que tenía el pueblo judío de redacción, que usa muchas ilustraciones, mucho arte, usa mucho arte, ¿verdad? Usted lee el libro de Salmos, y hermanos, el libro de Salmos, yo creo que a la mayoría de gente le gusta, porque hay mucho arte literario ahí. Usted lee el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios es una cantidad de consejos llenos de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, que también a la mayoría les gusta. Y el pueblo judío hacía eso, entonces tal vez nuestro idioma no sea así, o no sé si será así, pero también tenemos que considerar eso. Ejemplos, por ejemplo, trae unos ejemplos acerca de Juan. Juan, cuando habla de la palabra de pan, y trae varios ejemplos, ¿verdad? Con la palabra de carne y camino, de cuerno, casa y todo lo demás. Hay palabras que no son literales. Jesús dijo en algún momento, ¿verdad?, que teníamos que comer su carne. Yo no puedo tomar eso de una forma literal. Y en ese momento era un gran problema para los que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque dice que los que estaban escuchando decían, demonio tiene, ¿cómo nos lo vamos a comer a él? O sea, lo estaban aplicando de una forma literal, y hay partes de la Biblia que no se pueden aplicar de forma literal. Y también dice en el punto 4 cómo se puede conocer el sentido literal o figurado de una palabra. ¿Cómo se puede conocer el sentido literal o figurado? Número 1, el mismo texto puede aclarar el sentido de la palabra que se estudia. El mismo texto puede aclarar el sentido de la palabra que se estudia. Necesitamos estudiar un poquito para saber qué es lo que se nos está diciendo. El otro punto dice, los versículos que rodean, que es el contexto, que hablamos tanto, el contexto, para usar cualquier texto, hermano, para enseñar, para aplicarlo, para aplicárselo a otro, para enseñarlo, lo que sea, necesitamos obligatoriamente ir al contexto para no salir con una mala enseñanza, para no ser expuestos y estar tal vez enseñando algo que no es, o para no confundirnos y tal vez captar algo, o que nos cueste captar una verdad. Entonces dice que los versículos que rodean al versículo que estoy estudiando me ayudan. Por ejemplo, Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El término ríos de agua viva es explicado en el siguiente versículo, el 39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué creen ustedes que a veces, tal vez sea una pregunta muy fácil, pero me gustaría escuchar respuestas, ¿por qué cree usted que a veces salen malas interpretaciones o malas enseñanzas? ¿Por qué? Porque considera que a veces, o sea, ¿cuál es el factor? ¿Cree usted que alimenta o que genera una mala enseñanza o una mala interpretación? Tal vez lo pueden decir allí audiblemente, o si quiere lo pueden escribir. ¿Qué cree usted que genera una mala enseñanza que produce? Pastor, Sí. a veces se generan malas enseñanzas porque muchos predicadores lo que quieren es acomodar esa enseñanza a su propia conveniencia. Tal vez para no generar controversias, ni mucho menos, ¿verdad? Ni hacer pensar que la gente piense mal de ellos, valga la redundancia. Entonces, la acomodan a como a ellos mejor les parece,
y a como ellos creen que al pueblo no les va a parecer extraña. Ujú, ¿Verdad? ujú. No Como sé si me voy para a que la entender. gente escuche lo que quiere. Lo que le gusta escuchar. Ajá, ¿Verdad? ajá, ajá. Y por eso se da muchas veces las malas predicaciones, ¿verdad? Ujú. Buen punto, buen punto. Por conveniencia incluso del mismo predicador, muchas veces, lamentablemente. O por Claro, conveniencia de la persona, o sea, por agradar al oyente, por decirlo de alguna forma. sí, correcto, correcto. Ajá, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a ver si tenemos por allí. Por acá dice, bueno, Mao, preguntando Eh, de lo que es Buenas literal. noches. Pues, Sí. pienso también que en mucho es falta de conocimiento, falta de estudio, eh, el tomar la palabra a la ligera y tratar de entender las cosas de buenas a primeras, porque Ujú, considero que es así y punto, ¿verdad? Y se olvidan ujú, de profundizar, de tocar, ujú, como en este caso que estamos hablando de hermenéutica, de ver los contextos ujú, históricos, los contextos culturales, etcétera. Y ujú, eso pues obviamente ujú, provoca que muy posiblemente uno llegue a ver enseñanzas que están muy salidas, muy sacadas de la manga, como diríamos nosotros, ¿verdad? ujú. Resumidamente, Gilmar. En resumen, pues básicamente falta de estudio, falta Ajá, de leer más ujú, allá de lo que la vista nos da, ¿verdad? De ajá, entender mejor el contexto bíblico. así es. Gracias, Gilmar. Pastor, Por acá Yolenia escribe lo mismo. Mala preparación en el estudio de la palabra. Marlon, dígame. pastor, Sí. hay otra cosa que es muy importante, yo creo que es de las más importantes, la falta de relación de la persona que va a predicar, la falta de relación con Dios y la falta de intimidad, Ujú, no va a tener revelación. ujú, 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 ujú. Correcto. Que ahí es de la parte primera que hablamos ahora, ¿verdad? De la inspiración del Espíritu Santo, Ajá. que es esa revelación, guianza, dirección, ya, y que Dios nos hable, porque no podemos decir o sea, no podemos separar, ¿verdad? Como lo vimos desde el principio, la dirección de la palabra con la dirección del Espíritu Santo, eso va juntito. Tenemos allí, ¿verdad? Por no tener la disciplina de estudiar correctamente. Ese es uno de los factores más fuertes en nuestro medio, ¿verdad? Por leer la Biblia solo por leer y no entender el contexto en el que está escrita. Porque se da el caso de que se impresionan por predicadores populares, o también, como decía Marlon hace un rato, ¿verdad? Tengo que tocar este tema porque es el tema popular, es el tema del momento, ¿verdad? Entonces pasa ese problema. A veces para hablar de la palabra, pues puede que no se sea popular, pero la palabra es la palabra. Y quien busque la palabra eh, se identifica y sabe cuando se está predicando la palabra. Y Evelyn nos habla de no tener el Espíritu Santo y hablar humanamente, obviamente, en todo nuestro, hablar en nuestra sabiduría. Es necesario estudiar la palabra, el texto. Es necesario. Es necesario, ¿por qué? Para sacarle. Yo creo que la palabra de Dios es como que uno agarre una fruta o que uno agarre ¿verdad? Algo natural y que uno saque el tiempo, para sacarle, como dicen, el jugo a la palabra de Dios, el consejo que me quiere dar, si me está reprendiendo, si me está hablando, si me está regañando, porque también Dios regaña, si me está motivando,
si me está orientando, si me está guiando, todo, si me está aconsejando, entonces que todo eso pueda venir a mi vida, pero yo necesito sacar el ratito para escudriñar. La palabra escudriñar es muy diferente a leer, entonces yo necesito eso. Y muchas veces la falta de eso es lo que genera, ¿verdad? Que no exactamente tengamos la palabra verdaderamente que Dios quiere hablarme a mí. Otro modo para determinar si el lenguaje es figurado o es considerar el contexto general, ya lo vimos eso. El lenguaje de un pasaje literal, cuando al querer interpretar de manera literal, es imposible. El lenguaje de un pasaje es literal cuando al querer interpretar, o no es literal, más bien. Es decir, que si se quiere interpretar literalmente, la interpretación es absurda o sin sentido claro para el estudiante de la palabra. Entonces, ahí lo que dice es que el lenguaje de un pasaje no es literal cuando al querer interpretar de manera literal es imposible, como cuando yo les puse el ejemplo ahora de cortar la mano o sacar el ojo, que dice Jesús, ¿verdad? Sacar el ojo es, te hace pecar, entonces sáquelo. Entonces, cuando uno ve de aplicación literal, uno dice, eso es imposible. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Entonces necesitamos que estudiar. Ahí nos damos cuenta cuando es o no literal. También habla aquí de la carne y habla de otros ejemplos, ¿verdad? De ejemplos que no son literales y ejemplos que son literales. Entonces, a veces, no hay duda que necesitamos escudriñar, sacar el tiempo, escudriñar. La misma palabra nos va a guiar. ¿Cuál es el problema de escudriñar? El problema no, sino cuál es el desafío que encontramos cuando escudriñamos la palabra. Que a veces, si yo quiero dar un mensaje, o a veces yo tengo una enseñanza preconcebida acerca de algo, yo voy a leer el texto esperando que ese texto me diga eso que yo sé. O sea, que respalde la enseñanza preconcebida. Pero cuando yo voy con eso y voy con una actitud de estudiar, entonces el desafío que tengo es que me voy a comenzar a dar cuenta que no exactamente era eso. Y que no exactamente era eso lo que se venía hablando. Es muy fácil, por ejemplo, yo agarrar Juan 10:10 y llegar y decir, porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que yo tenga vida y vida en abundancia. Y yo lo saco del contexto, que está hablando de Jesús como pastor y las ovejas. Entonces, cuando yo agarro, porque Él quiere que yo tenga vida y vida en abundancia, yo me puedo tirar a que quiere que tenga carros y que sea feliz y que no tenga problemas y que viva en el VIP, en la high class y todo lo demás. Pero si yo tengo eso preconcebido y yo me voy al contexto, se desbarató mi idea. Porque de eso no está hablando Jesús. Jesús está hablando más de un discipulado. Y en la relación de oveja-pastor. Y ese es el contexto de Juan 10. Entonces, muchas veces el problema es que a veces lo que nosotros queremos decir o incluso lo preconcebido que tenemos no tiene asidero o respaldo en la palabra. Entonces, creo que incluso no solamente un tema tiene que ser puesto en la Biblia, sino que tiene también que ser pesado, tiene que ser expuesto en la palabra nuestras prácticas espirituales. Las mismas prácticas de la iglesia tienen que ser puestas a la luz de la palabra porque poco a poco, a veces a las buenas y a veces con chichones, ¿verdad? Con chichotas nos hemos ido dando cuenta que muchas cosas no eran lo que decía o decíamos que eran. Y bueno, es muy bueno la palabra que nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Conforme más conocemos de la palabra, creo yo que experimentamos más lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es importante, dice el punto 5, ya para ir terminando, señalar que toda palabra bíblica solo puede tener una sola y única interpretación. Toda la Biblia tiene solo
una única interpretación. Estamos hablando de interpretación, no de aplicación, sino de interpretación. Obviamente la interpretación es bíblica, para eso la hermenéutica, que son las leyes de interpretación, o el arte o la ciencia de interpretación. Las aplicaciones pueden haber varias, pero de todas formas toda aplicación tiene que ser bíblica. No puede haber una aplicación antojadiza. No puede haber una aplicación de que por poner un ejemplo, donde la palabra del Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. Entonces yo voy a agarrar eso para fortalecer toda la idea materialista y de prosperidad y de mala enseñanza errónea que ha pasado por todas las iglesias haciendo tanto daño, como es la doctrina de la prosperidad. No tiene asidero, ¿verdad? Entonces, la aplicación pueden haber, y las hay, ¿verdad? Varias. Cualquiera que sea, tiene que ser una aplicación que sea concordante y consecuente con la palabra. No puede sacarse así tan groseramente. Y jamás puede sacarse para que contradiga un principio bíblico. Porque si no, estoy haciendo un daño terrible, que eso es lo que está pasando hoy en día con tanta corriente de la fe. Dice una única interpretación, es decir, no se puede asignar a una palabra más de un sentido o significado, no se le puede, no se le debe asignar dos sentidos. Sin embargo, una misma palabra puede tener más de una aplicación particular, que es lo que estoy mencionando ahorita. Entonces trae el ejemplo de la palabra carne, puede tener varios significados. Significado que es determinado por el contexto inmediato o la enseñanza general de la palabra de Dios. De allí que no se puede asignar a un texto específico. Todos los significados que pueden encontrarse en los otros versículos no se pueden explicar, todos los sentidos, ¿verdad? Y aquí trae un ejercicio, que ya eso sería en casa por asuntos de tiempo. Con una serie, obviamente no todos los textos que hablan de carne, pero que tienen diferentes aplicaciones. Entonces, creo yo que es bueno hacerlo como para generar un poquito de conciencia en el sentido de que hay diferentes aplicaciones de una palabra por contexto espiritual, de una figura, de un ejemplo, la palabra literal y el contexto del momento, de la situación o del lenguaje. Entonces todo eso a nosotros nos va a ayudar mucho. Y vamos aquí casi terminando. Punto 6 dice, ¿cómo se puede encontrar el significado de una palabra específica? Por medio de las ayudas externas, como el consultar el diccionario, ahí está, diccionarios bíblico, castellano, que son herramientas que vimos al principio de las clases, ¿verdad? Por medio de estas ayudas se puede lograr un acercamiento adecuado al sentido y significado de las palabras. Sin embargo, no es del todo satisfactorio porque deja de lado el sentido de descubrimiento personal. Número 1, por ayudas externas. Y número 2, por medio del estudio personal de la misma palabra. También uno llega, cuando uno frecuenta y consecuentemente practica la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, se comienza a generar un material dentro de uno donde el Espíritu Santo comienza como a armar el rompecabezas. Y entonces muchas veces ya comenzamos a entender muchas cosas. Y sí, vamos a necesitar ayudas externas, pero mejor dirigidos en el sentido de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir también cuando esas ayudas externas pues nos ayudan. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente también pues hay mucho material hoy en día y más material virtual que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque como dicen el dicho, el papel aguanta lo que le pongan. Hoy en día las redes aguantan lo que le pongan y nosotros tenemos que tener este buen discernimiento, privar el Espíritu Santo que sea privilegiado, que sea prioritario para que nos ayude a tener el mensaje o el consejo de la palabra de Dios en nuestra vida. Volvemos aquí a mencionar el término de carne que se usa de diferentes formas, ¿verdad?
Entonces todo esto nos ayuda a nosotros y en nuestro estudio personal. Esto es, hermano, el curso este es un llamado, es una motivación que queremos dar porque urgimos y necesitamos quitar, necesitamos privilegiar, fortalecer nuestra vida con la palabra de Dios. Necesitamos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas que amamos a Dios, necesitamos fortalecer nuestra comunión y compromiso con la palabra de Dios. Y número 7 y final, ¿verdad? Una advertencia en la primera regla, esta es la primera regla de la hermenéutica. Este principio ayuda a no espiritualizar las palabras de un texto. Espiritualizar es querer dar un significado figurativo a una palabra que por naturaleza debe ser tomada en sentido normal o literal, en sentido normal, ¿verdad? Entonces a veces uno no la toma, ¿verdad? Y uno dice, no, es que eso no quería decir eso, lo que quería decir el Espíritu Santo y tal vez le doy ya un sentido, la espiritualizo y tal vez la estoy sacando del contexto. Hay algunos ejemplos aquí, por ejemplo, es común tratar de dar un sentido espiritual a ciertas palabras de un texto. Sin embargo, eso debe estar siempre limitado y debe, por exigencia a la verdad, ser aplicado a quienes participan de una enseñanza específica. Por ejemplo, el término aceite de Santiago 5:14 significa lo que dice, que el enfermo debe ser ungido con aceite literal, ¿verdad? Pero se le puede dar un sentido espiritual a la palabra, tales como la unción sanadora de Dios, la acción del Espíritu Santo, que son cosas que el aceite representa, ¿verdad? Tampoco, por ejemplo, en ese sentido, en Santiago no está a través de ese texto, no está exactamente estableciendo una doctrina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me encuentro en algún lugar y hay una persona enferma y yo quiero orar por él y no tengo aceite, no quiere decir que no puedo. ¿Me explico? Y también, si yo lo hago y no hay aceite, de igual manera Dios lo puede sanar porque no es el aceite. Entonces, ahí es donde se está mencionando que se tiene que tener ese cuidado. Si hay aceite y se quiere hacer, pues excelente. Si se hace de forma normal solamente orando, pues no quiere decir que va a pasar más o que va a pasar menos, porque la clave ahí no es el aceite. La clave ahí es orar por el enfermo y tener esa fe que la palabra del Señor dice. Y entonces dice que se puede dar ese sentido espiritual de oración, ¿verdad? Como la unción sanadora o la acción del Espíritu Santo. El término vino es otro ejemplo de Efesios 5:18. Significa vino literal. Aquel que era de uso común en los tiempos bíblicos, que era una mezcla de una parte de vino por 3 o 4 de agua. Sin embargo, se da más de un sentido a este término. Por ejemplo, a todo aquello que esclaviza al hombre, que lo hace perder la ecuanimidad. Entonces hay cosas que hay que valorarlas bien y conocer el contexto. Y otro ejemplo, eso se puede dar con el sentido de los nombres bíblicos. Un principio importante es que los nombres bíblicos no solo se usan para distinguir una persona de otra, sino que a la vez señala características personales e individuales de la persona que lleva el nombre. Y a veces de forma muy particular. No siempre, ¿verdad? No siempre, porque uno no puede llegar a decir que porque Judas se ahorcó, todos los Judas iban a agarrar el mismo camino. O sea, tiene su balance, ¿verdad? O sea, tiene su balance, como dice, por eso en el 7 que mencionamos una advertencia, o sea, tiene que haber un balance. Santiago dice, si hay un enfermo, lo unge con aceite, no hay problema. Si no hay aceite, tampoco hay problema. Porque la clave, el que sana, obviamente el aceite, sino que es el Señor. Y hay muchas de estas situaciones que se dan también en un contexto de práctica. A veces, por ejemplo, bueno, con los nombres y todo lo demás, uno ve
nombres muy afín en ciertas situaciones y caen muy bien estructurado y tienen un significado, como por ejemplo los ejemplos que vienen allí, como David, como Jacob, como Jesús, como Pablo, y otros que tienen un significado muy apropiado a la historia para hasta profético que Dios hizo, por ejemplo, con Abraham, con Sara, con el mismo Jacob, que le cambia el nombre, y tienen toda una enseñanza. Hay otros que no es el caso. Entonces tiene que haber siempre, aquí lo más importante es rescatar que para salir bien y entender bien, tiene que haber siempre una buena práctica de estudio para darnos cuenta cuál es el contexto, el propósito y el mensaje que Dios nos está dando. Eso sería por el tema de hoy. No sé si hay alguna preguntita o algo más por allí que se quiera. Por ahí había alguna pregunta, creo, ¿no? O si había algo por ahí. No sé si hay alguna preguntita. Buenas noches, paz. Dios le bendiga. Salomón. Amén, amén. Mi hermano, bendiciones. Dios me lo bendiga a todos. Paz, solamente un comentario. Un comentario. Sí. No solamente. Era que una recomendación que cuando uno va a estudiar la palabra de Dios se estudia y tiene que ir, yo lo digo mancomunadamente, o tiene que ir asociado a la oración. O sea, ¿por qué explico esto? Porque hay mucha gente que posiblemente dedique 4 horas al estudio de la palabra, pero 5 minutos a la oración. O hay lo contrario, hay gente que dedica 1 hora a la oración y 3 minutos al estudio de la palabra. Entonces debe haber un equilibrio y un balance cuando uno decide estudiar la palabra. La Amén. palabra no puede estar, o sea, no se puede estudiar la palabra sin oración. Y no se puede estar solamente orando sin la palabra. O sea, las dos van unidas. O sea, no pueden separar. Solamente orar. Y me ponen a predicar el domingo y lo que el Espíritu me diga. Caemos en este error. O lo contrario, mucha teología, pero no hay dirección del Espíritu Santo con la oración. Solo quería añadir eso. Excelente el tema, Paz. Muy, muy interesante todo lo que hemos aprendido en esta noche. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y totalmente acertado el aporte. Importantísimo. Porque quiero rescatar que mucho del problema que se daba en el pasado es como lo menciona el hermano Salomón, que se oraba mucho y muy poca Biblia. Entonces se necesitaba esa dirección bíblica y no lo había. Entonces pues se prestaba para muchas veces malas interpretaciones, a veces no con mala intención, sino con fruto de falta de la palabra. Y de la misma manera necesitamos la oración, la inspiración, la guianza del Espíritu Santo a la hora de estudiar la palabra. Necesitamos el temor de Dios en nuestros corazones para que podamos captar y podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Así es. No sé si alguien más quiere participar al respecto, aportando de alguna manera. Amén. Estamos agradeciendo. Que Dios les bendiga a todos con mucho gusto. Entonces, mis hermanitos, si no tenemos preguntas o algún otro aporte, entonces sería hasta acá. Que Dios me los bendiga mucho y con mucho gusto. Y le animo a repasar el tema y ver los ejemplos y poder hasta hacerlos en casa para ir practicando lo que se va enseñando. Buenas noches, Paz. Muchas gracias. Bueno, Muy buen tema. Bueno, gracias, pastor. Dani. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Amén. Gracias, Con gusto, Paz. buenas Buenas noches. noches a Buenas todos. noches. Muchas gracias, Paz. Gracias. Hasta luego. Me alegro de verlos a Buenas todos. noches. Buenas noches. Amén, amén. Buenas noches.
Ahora sí, Ángelo, vea, ahora sí, Ángelo saca vea, el pan, Ángelo está saca el pan y el antojando, nada café. más. No, es el tecito, es el té para bajarlo. Es el té de hierbas, es el té de hierbas verdes para que le haga la digestión, para quemar la grasa. Oiga, Mao. Lástima la restricción, si no yo voy para que me hagan digestión también. Este quema grasa, Mao. Este tecito quema grasa. Oye, ¿ya para qué después de semejante bollo de pan ahí? Un baguette, se comió un baguette. Ay, Beatriz, ¿cómo permite usted eso, Beatriz? Es que no, vea, se comió el otro, entonces no dice nada. Y fácil, no he visto a David y a Benjamín, cuando los vuelvan a ver no los van a conocer. Están hermosos los dos. Ese está para después de que uno come chicharrón. El mismo té. Vida abundante Coronado está transmitiendo en vivo. Matrimonio. Ay, Dios. Bueno, muchas bendiciones, buenas noches a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, Angelito, gracias. Beatriz, hasta luego. Chao. Siga con esa dieta, lo veo bien. Chao. Bueno, Marve. Gracias. Chao. Amén. Bueno, Marce, ahí tenemos hermanos que están entrando. Sí, ¿verdad? está Wendy, está Sí. Marlene. Ajá. No sé quién se está conectando, ¿verdad? Luego está Jonathan, Keren. Carol, Keren Ujú. y Nara. Nara. Entonces podemos empezar. Tenemos es Natalia la que está ahí. Ah, Bueno. Natalia, ¿cómo está Nati? Sí. ¿Todo bien? Ujú. No sé. Hola, ¿todo bien? Entonces, Bien, Nati, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, empezamos, pastor. sí, empecemos. Sí. Bueno, Claro que sí. buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Se nos pasó un poquito el tiempito, pero es que era mucho. Vamos a ver cómo lo Sí. cortamos un poquito más. Sí. Sí. Pero está muy interesante el tema, fue por eso. Espero que también a ustedes les guste. Vamos a orar y poner ese tiempito para orar y darle gracias al Señor por todo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta hora, Señor, que tú nos das, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú nos has guardado, nos has fortalecido, Señor, y nos has alimentado, Señor, a todos, Señor. Gracias, Señor, por cada una de estas familias que están aquí representadas, Señor, por mis hermanos servidores, Señor, porque cada uno de ellos tienen una labor en la iglesia, Señor. Yo te doy gracias por eso, Señor, porque todos son importantes, Señor, en tu obra, Señor. En esta noche, Señor, queremos, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. Queremos formarnos, Señor, y educarnos en tu palabra, Señor. Revélanos, Señor, enséñanos, Señor, y llénanos, Señor, y bendícenos, Señor, y ministranos, Señor, con tu palabra, Señor. Con tu palabra, Señor, que es única y bendita, Señor, y que como creyentes, Señor, tenemos, Señor, que aprender y formarnos, Señor, y aplicar la palabra, Señor, en todo momento y en toda situación, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Los amamos mucho, Señor, y que ellos puedan salir bendecidos, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.